Muy bien, muchísimas gracias. Ahora sí, muy buenos días. Hoy es viernes y en esta sesión de la universidad de hoy vamos a tocar un tema muy importante, un tema muy que vivimos todos los días, que vivimos todos, nos enfrentamos todo el tiempo y que a veces no nos hacemos consciente de verdaderamente que es algo que nos paraliza, no solamente en nuestros negocios, sino en cualquier cosa en nuestra vida y es hablar del miedo. Y no solamente del miedo, sino del miedo, de tenerle miedo al miedo. Y el día de hoy vamos a romper por aquí algunos puntos de vista que podamos tener, vamos a cambiar un poquito de perspectivas, vamos a ponernos en otros zapatos para entender un poquito también cómo es que podemos darle la vuelta a este monstruo que muchas veces generamos tan grande para nosotros que es el miedo. ¿Qué les parece si por aquí en el chat nos están sugiriendo que arranquemos con un código de agradecimiento el día de hoy? Claro que sí, vamos a arrancar con un código de agradecimiento. Yo hoy te invito a que sea el 4444, el código de agradecimiento, para que lo compartas con tu gente. Es un gran día. Estamos terminando una gran semana, estamos arrancando un increíble fin de semana, así que estar agradecido es una de las acciones principales que debes adoptar en tu día a día, que va a mejorar de manera exponencial tu vida, te lo prometo. Entonces, vamos a regresarnos al tema, el miedo al miedo. Yo creo que todos, absolutamente todos, conocemos o hemos vivido en algún momento la sensación del miedo. El miedo tiene muchos matices, el miedo tiene muchos tamaños, el miedo viene en muchísimas presentaciones. No importa cómo, cuándo, dónde, yo creo que todos y cada uno los hemos enfrentado, lo hemos visto a los ojos, lo hemos visto de frente, porque es una emoción primaria, es una emoción básica para el ser humano. Y digo básica porque viene programada, por así decirlo, en nuestro cerebro más básico, nuestro cerebro reptil, y es algo que está hecho y está diseñado. Acuérdate que si hay algo que tenemos increíble y que debemos sentirnos orgullosos, es que tenemos y somos dueños absolutos de la máquina más perfecta que existe, que es tu cuerpo. Y tenemos una de las maquinarias más poderosas del universo, que es tu cerebro. Así que el miedo viene ya programado dentro del cerebro de todos los humanos como una emoción primaria con el único objetivo de mantenernos alertas para mantenernos vivos. Esa es la función del miedo de manera primaria. Conforme vamos creciendo, nuestras creencias, lo que vamos viendo, observando, viviendo, lo que nos van enseñando, lo que nos van educando, nos van generando puntos de vista muy específicos acerca del miedo. Desde el miedo a la oscuridad, el miedo al monstruo abajo de la cama, por ahí, para los que estamos jóvenes, el miedo al robachicos, ¿no? Al señor del costal. Tenemos también el miedo espérame, por aquí se movió, creo que se está grabando otra cosa. Ahora sí, ya perdónenme. El miedo lo vamos alimentando conforme vamos creciendo. Y algo principal y algo que debemos apuntar, que debemos tener en mente, es que cuando somos niños, el miedo es algo que está dormido. Si tú miras a un niño subir o no sé, a un pequeñito que apenas está aprendiendo a caminar y que se asoma por la ventana, pues no tienen miedo. Inclusive hay miles de videos en la red de niños que se salen en la ventana del sexto piso y andan caminando por ahí. El miedo para ellos es de otra manera. Tienen miedo a otras cosas, no tienen noción, ¿sale? Conforme vamos creciendo, te digo, es que le vamos dando forma, es que le vamos poniendo apellido, le vamos poniendo cosas de nosotros, lo vamos haciendo propio, lo vamos adoptando.
vamos alimentándolo una y otra vez, pero conforme vas creciendo también tienes que hacerte consciente y tienes que darte cuenta que los miedos que tú tienes de adulto, la gran mayoría de ellos, el gran porcentaje de ellos, de todos esos miedos que tienes, son miedos que están anclados a un deseo muy grande que tú tienes. Ahí te va de nuevo. Todos los miedos de adulto que tú tienes van anclados a un deseo muy grande que tú tienes. Por eso la frase de todo lo que deseas está del otro lado del miedo nos hace todo el sentido del mundo, porque sabemos que ahí a lo lejos tenemos el objetivo, pero tenemos que avanzar y atravesar este gran obstáculo que es el miedo para poder llegar a donde queremos. Y ahí es donde el 97% de las personas, de la población en general, se detiene. Ante este obstáculo enorme, ante este monstruo gigante, ahí es donde se pierden los sueños y se empiezan a sobrevivir las vidas, a vivir al día, a reaccionar a la vida, a lo que te aviente la vida. Para muchos que son nuevos, que no me conocen, bueno, yo soy Güera Canales, soy diseñadora gráfica de profesión, pero también estudié la profesión de entrenamiento deportivo de alto rendimiento. Tengo diversas certificaciones en metodología, en nutrición, en programación y una de esas es también tengo la certificación en coaching mental deportivo y parte de lo que nosotros estudiamos para poder reproducir dentro de los atletas son las mentalidades de los número uno. Y hace poquito me topé con un podcast donde hablaban acerca de Mike Tyson, una anécdota de Mike Tyson. Y a Mike Tyson, no sé si todos lo conozcan, pónganme un uno. Si no lo conocen, no le pongan nada. Pero si sí lo conocen, pónganle un uno. Para, si no, si son poquitos unos, platicarles quién es Mike Tyson muy rápidamente. Por ahí sí ya conocen Mike Tyson, ya saben, tiene su tatuaje acá. Mike Tyson fue uno de los mejores boxeadores en la categoría de pesos pesados que existió, es uno de los grandes campeones. Y en una entrevista hace no mucho le preguntaban a Mike Tyson, oye Mike, pues tú te enfrentaste como a los peleadores más temibles. O sea, imagínense, para los que no tienen una idea, un peleador peso pesado son arriba de 120 kilos. El promedio de los peleadores mide 1,90 hacia arriba. Y tienen los puños, o sea, hagan de cuenta que un puño de un peleador de peso completo campeón es como 2 o 3 puños míos, para que se den una idea. Y hace no mucho hicieron estudios científicos, les pusieron unos electrodos en los puños y pusieron unos electrodos en unos costales para medir la fuerza que llevaba cada fregadazo, ¿no? Cada golpe que daba un campeón peso completo, que hay diferentes pesos. Los pesos completos son los más pesados, el famoso peso pesado, y por ahí salieron los resultados que un golpe de un peso pesado es alrededor de media tonelada de energía dirigida. Media tonelada, es un chorrísimo. O sea, un golpe de un peso pesado puede matar a alguien verdaderamente. Entonces le preguntaban a Mike Tyson, oye Mike, pues tú te enfrentaste como a los más peligrosos, a los más fuertes, no una, sino muchas veces, y pues platícanos, ¿no? ¿Qué onda? ¿No sentías miedo de enfrentarte como a los más grandes, a los más poderosos? Y para sorpresa del conductor, Mike Tyson respondió, sí, muchísimo miedo. Yo vivía aterrado, verdaderamente aterrado todos los días de mi vida. Desde el momento en que yo sabía con quién iba a pelear, los 6 meses de preparación entre el día que anunciaban la pelea y el día que yo me paraba en el ring eran verdaderamente de pavor. Yo no dormía pensando en el miedo que me daba enfrentarme a estas personas. Yo me despertaba y entraba en pánico pensando, y es que es súper fuerte y los analizaba en video y decía, es que este tipo está loco.
y le daba mucho miedo Mike Tyson. Imagínate a uno de los campeones múltiples del mundo, de los más famosos, hablando de que todos los días vivía con miedo. Y algo muy interesante de Mike Tyson es que decía él que vivía su vida, se levantaba todos los días a hacer lo que tenía que hacer con miedo, pero lo hacía con mucho miedo, pero todos los días se levantaba a correr, todos los días comía lo que tenía que comer, todos los días entrenaba las 2 veces que tenían que entrenar, dando el 120% en cada entrenamiento, con mucho miedo, con mucho miedo, con el miedo, imagínate el miedo como un perro, como un lobo que está aquí atrás todo el tiempo, de esos como medio salvajes que los tienen que agarrar con cadenas y gozar y todo el tiempo te está aquí ladrando. Así es el miedo, ¿a poco no? Entonces imagínate hacer toda tu vida dirigido con ese perro enorme, horrible, salvaje, asesino detrás de ti. Y decía que el momento en el que el perro se callaba, en el momento en el que el miedo desaparecía, era en el momento en el que ya estaba en el ring, ya levantaba los guantes y escuchaba que el referee levantaba la mano y decía fight, ¿no? Peleen. En ese momento, en automático, el miedo desaparecía, pero no desaparecía porque se le quitara, desaparecía porque él decía que en ese momento en específico él entraba en piloto automático. Ya no tenía que pensar, ya no tenía que decidir, ya lo había hecho tantas veces antes, ya se había preparado también antes, ya lo había repetido tantas veces antes que en el momento de la verdad podía darse el lujo de apagar el cerebro y hacerlo en piloto automático y convertirse en esa versión de Mike Tyson que todos hemos visto en los videos. Y eso también es súper interesante, ¿sí? Porque otra cosa que decía Mike Tyson y otra cosa que es muy valiosa dentro de estas anécdotas con él es que él decía, yo viví toda mi vida de competidor, de peleador, con miedo. Todos los días vivía con mucho miedo, pero ni un solo día viví dudando de mí. Lo voy a repetir porque a mí me voló la cabeza y deseo corazón que te esté pasando lo mismo a ti. Pude vivir toda mi vida con mucho miedo. Lo único que no tenía era dudas en mí. Y es lo único que tú tienes que hacer también. Puedes vivir tu vida con el miedo que tú quieras, el miedo a, pon el nombre que sea, pero no importa que no permitas que nada ni nadie, ni ese miedo, ni ese perro horrible que tienes detrás, te haga dudar un segundo de ti. Y una de las razones por las cuales el señor Mike Tyson no dudaba de sí era porque hacía el trabajo, porque se preparaba, porque todos los días hacía lo que tenía que hacer para lograr ese objetivo, para llegar fuerte, para llegar sano, para llegar poderoso a ese momento. Y es lo que tú tienes que hacer todos los días. Digo, no como que tú te vayas a convertir en Mike Tyson y vayas a salir con los guantes y a pegarle a todos en la calle. No se trata de eso. Se trata de vivir tu vida a pesar del miedo. Y yo creo que todos, absolutamente todos, hemos sentido ese miedo. Digo, todos hemos tenido ese perro detrás de nosotros correteándonos, ladrándonos, amenazándonos, incluso muchas veces nos ha mordido la ropa, nos ha rasguñado un poquito, nos ha dejado un poquito heridos. El problema es que hemos aprendido a relacionar eso con algo malo. Y, y algo que es malo, en automático acuérdate que tu cerebro lo frena. Dice, hey, es malo, te pone en riesgo, no lo hagas. Ahí es cuando el obstáculo se pone todavía más sólido, más fuerte, más complicado. Y, y este miedo paralizante, este miedo al miedo, es el que hace que abandonemos, no tomamos acción y perdamos en cualquier área de nuestra vida.
El problema es que no nos hemos detenido tampoco a pensar que el miedo no se va a quitar, el miedo siempre va a estar ahí, te repito, es una emoción natural de ti, como ser humano. Hay que aprender a identificarlos, que eso, bueno, ya tiene que ver un trabajo un poquito más personal, más a fondo. Necesitas terapia, necesitas orientación, necesitas ayuda, psicólogos. eh, Está súper bien, pídelo, pero, pero tienes que también ser consciente que el no tomar acción hace que ese miedo sea cada vez más grande, ¿sí? Y, y ojo, porque no porque tomes acción el miedo va a parar, ¿eh? Porque ese es otro mito terrible que tenemos, ¿no? Es que, no, si lo hago, pues se me va a quitar el miedo. No, claro que no. El miedo va a seguir ahí, simplemente ya no va a ser tan poderoso, ¿ok? Te voy a platicar otra anécdota de boxeadores. Ahora te voy a platicar, justo hoy lo platicaba en la mañana en el club de lectura. Todos también conocen a Evander Holyfield, ¿no? Este otro gran campeón de peso pesado que Mike Tyson justamente le mordió su orejita, lo dejó mochito. Ese señor también era un tremendo, 2 metros y cachito, no sé cuántas libras de peso, era un cerro, una montaña, ¿no? Y también llegó a ser uno de los mejores peleadores peso pesados del mundo. Em, y él tenía una rutina muy específica. Esta otra anécdota te la quiero contar porque también va muy relacionada con esto del miedo. El señor Evander Holyfield entrenaba, tenía un entrenador particular que pues todo el mundo consideraba que estaba un poco loco. Y, y este señor le diseñó una rutina física de 300 sets. Para los que no tienen idea qué son 300 sets, imagínense, yo hago deporte toda mi vida, hago 5 sets y ya ando pidiendo el bote de basura para vomitar. 5 sets. El señor hacía 300. Y entonces estaba un día entrenando y estaba haciendo los sets, tenías un entrenador, tenías un sparring y de repente alguien dice, pues ya acabamos, ¿no? Ya 300, pum. Y Evander Holyfield se tiene y dice, hicimos 299 o 300. No, Evander, pues hicimos 300. No, 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 no. A ver, quiero que me digan, hicimos 299 o 300. No, sí, pues sí, ¿no? Hicimos 300. No, no. Es que ustedes no entienden la importancia de que sepamos si hicimos 299 o 300 sets. Y entonces ya el entrenador dice, sí, Evander, sí, hicimos 300 sets, pero ¿cuál es el problema? O sea, es uno. No, no, no. Es que ustedes no entienden la diferencia entre 299 y 300 sets es la diferencia que hay entre el resto de la gente y un campeón mundial de peso pesado. Es el que hace más. Y entonces, esta anécdota, dice el coach en esta entrevista, que en ese momento fue cuando Evander Holyfield solito hizo conciencia y se dio cuenta de la razón por la cual él era Evander Holyfield. Él era el campeón del mundo en ese momento. Se hizo consciente de que lo que lo hacía diferente a los demás era la acción, a pesar del miedo. Porque también, Evander ha platicado que también sentía mucho miedo. Y esta anécdota va muy ligada a una vez que ya identificas tu miedo, ¿cómo vas a hacer para vencerlo? Porque otra cosa que Evander Holyfield tiene en común con Mike Tyson es que decía, yo me preparo, yo hago, yo tengo miedo, pues claro que tengo miedo, pero yo me preparo lo suficiente para mentalizarme y ser el mejor, ¿sí? Y te voy a dar una tercera anécdota de otro peleador, ahora en este caso de la UFC, esos que se agarran a golpes salvajes, así sangre y cosas de esas. A mí no me encanta, pero hay mucha gente que sí. El señor se llama Georges St-Pierre. Está considerado uno de los mejores peleadores del mundo, dentro del mundo de la UFC.
Ya por ahí nos consiguió Vane la estatura de Vander. Muchas gracias, Vane. Hablando de George St. Pierre, él es considerado uno de los mejores peleadores de la UFC, pero también ya se retiró porque él decía, es que yo odio pelear. ¿Sí? Yo detesto pelear porque me da mucho miedo. O sea, me mata el miedo. Pero él sabía o él eligió eso porque uno tenía una necesidad muy grande, ¿no? Necesitaba explotar sus habilidades, es para lo que él era muy bueno, para poder alimentar su familia y todo eso. Entonces, él empezaba a pelear, hacía, a pesar de detestarlo por el miedo que le daba. Y, y él le preguntaban, oye George, o sea, si detestas pelear, si te da miedo pelear, ¿por qué peleas? Y aparte, o sea, no solamente peleas, o sea, ¿por qué eres tan bueno? Decía, porque una vez adentro no tengo dudas de que voy a ganar, ¿sí? No tengo dudas de que soy el mejor porque me preparo, porque hago el trabajo anterior. Y decía, él platicaba que justo, o sea, entrenaba todo el tiempo necesario, que son meses de preparación, de concentración, de enfoque, de acción masiva. Y llegaba el día de la pelea y entonces se paraba frente al espejo del vestidor y se repetía, él se llama George St. Pierre y se repetía todos los días, digo, en ese momento frente al espejo se repetía, tú eres el mejor, no hay nadie mejor que tú. Ya entrenaste, eres un campeón, ya hiciste lo que tienes que hacer, ya pagaste el precio, que no te quepan dudas de que tú eres el mejor. Y aquí yo lo que quiero es poner énfasis en esta similitud. Hay miedo, incluso pánico, pero no hay duda. Y eso es valiosísimo, ¿sí? Y su falta de dudas de George St. Pierre era justamente que sabía que tenía una excelente preparación. Eh, y entonces, una vez que se repetía todo esto frente al espejo, él se acortaba el nombre, se ponía en los zapatos de alguien que se llamaba GSP. Él se llama George St. Pierre. Entonces, GSP, GSP era su alter ego. Era la persona que se subía a pesar del monstruo al ring y él en el momento en que ponía un pie en el hexágono, George St. Pierre se apagaba, entraba GSP y se ponía en modo piloto automático porque ya lo había hecho. Todo el trabajo antes ya no era necesario. Entonces ya por aquí, a lo mejor en estas alturas, ya muchos de ustedes me dicen, oye, güera, pues es que sí está bien, ¿nos vas a contar acá toda la historia del box o qué? No, no, no. Para mí es muy importante hacer analogías y ponerte ejemplos, porque al final del día, a veces cuando tú estás en tus zapatos y tú estás en tu problema, lo ves así, ya lo hemos platicado, el enfoque es así, pero muchas veces cuando te sales de esos zapatos y empiezas a intentar ponerte los zapatos desde otras perspectivas, la visión se abre, la claridad llega. Tres peleadores que dedicaron su vida a eso, a pelear, a poner su vida en riesgo, que tenían miedo, digo, ahora ya sabemos que un mal golpe puede verdaderamente matar a alguien o dejarlo muy mal, ¿no? Y sobre todo en deportes de contacto como el box. Otra cosa que tú tienes que saber es que una característica mental de los deportes de contacto es que toda la gente en la tele, toda la gente en vivo ve un monito frente a otro monito y se dan los monitos. Los deportes de contacto no es un monito contra otro monito, es este monito con sus miedos, con su preparación, con sus ventajas, con sus desventajas, es enfrentándose a otro monito que tiene exactamente los mismos fantasmas. Es una pelea bien injusta. Los deportes de contacto son muy injustos porque no solo vas uno contra uno, es uno contra el otro y todos tus miedos personales.
todos tus riesgos, un mal golpe, una mala caída, un mal momento, un momento de mala suerte. Ahora esto lo quiero enfatizar porque la vida de estos peleadores estaba en peligro. Sí, ganaban dinero, ganan muy bien, pero cada vez que salen al ring, ponen en riesgo su vida. Ahí verdaderamente el miedo es real. Pero, ¿qué pasa cuando el miedo que nosotros sentimos es un miedo de, oye, te tienes que parar al frente y dar una presentación de negocio? O tienes que abrir tu cámara, tu micrófono y dar una presentación por Zoom. ¡Pum! Hazte cuenta que nos acaban de despertar al monstruo más grande. Y eso, si lo vemos fríamente, o sea, es válido. Hay gente que le tiene mucho miedo a hablar en público. Hay gente que le tiene mucho miedo a pues muchas cosas, pero es un miedo alimentado, porque en realidad no es un miedo que ponga en riesgo tu vida, ¿no? Y regálame un 3 en el chat si alguna vez te ha pasado, ¿no? Que te digan, oye, te toca dar la presentación de negocio y hasta, ¿no? Y, este, hasta te sudan las manos y todo. Hoy te toca dar un Zoom. Mañana vas a dar universidad de liderazgo a ver qué le ha pasado. Que dice, y ya se dicen, no, pues sí. Y a la mera hora dicen, no, es que no pude, no, algo pasó. Pero digo, es válido, pero es porque nos llenamos de miedo. ¿Quién? Todos. A todos nos pasa, a mí me pasa seguidísimo. Digo, no la vaya yo a cajetear, no vaya yo a decir algo que no, a todos nos pasa. Es súper importante esta parte porque en este siguiente paso que vamos a dar en este entrenamiento es hacerte consciente de que uno identifiques cuál es tu miedo más grande. En el caso de hablar en público, en el caso de dar una presentación, vamos a hacerlo enfocado. ¿Cuál es tu miedo más grande de hacer el negocio? Porque ahí es donde, hablando de negocios, es donde nos atoramos todos. Por ahí hay mucha gente que dice, bueno, es que mi miedo más grande para hacer el negocio es pues que la gente piense que como me ha ido tan mal, que o sea, que me tuve que dedicar a las ventas, ¿no? Regálame un otro 3 si te conectas con esta idea, ¿no? Es que mi miedo más grande es que la gente va a decir, híjole, pues es que como no pudo hacer nada en la vida, pues ahora es vendedor, ¿no? Porque es algo que pasa, es algo allá afuera que existe ese miedo. Está este otro miedo que, no, es que, ¿sabes qué? Yo tengo miedo de tener un equipo tan grande que tenga que hacerme responsable de más personas cuando apenas puedo con mi vida. Es otro miedo muy grande de hacer el negocio. Regálame un 3 si te conectas con este miedo también. De decir, no, es que pues yo nomás quería dinero extra y ahora ya tengo un equipo de 25 personas y no sé qué hacer con ellos. Me da mucho miedo conectar con ellos, me da mucho miedo trabajar con, no sé qué hacer, me da miedo, es más, me da miedo seguir creciendo, me da miedo llegar al siguiente rango porque es más gente, es más responsabilidad y no sé qué hacer. Es un miedo muy válido. Hay otros que dicen, bueno, es que a mí me da miedo las redes sociales, me da miedo trabajar con gente que no conozco. Yo toda mi vida he trabajado con gente que está cerca de mí, que yo puedo entrenar, que puedo meterla, que puedo formarla, que puedo malearla. Y el trabajar con redes sociales es exponerme a tener que trabajar con gente que no puedo moldear, que no puedo malear a mi gusto, que no puedo malear a mi forma, que no sé si se va a conectar con mi forma de trabajo. Es un miedo bien válido. Otro miedo que nos detiene en el negocio a la mayoría de nosotros es el miedo a dar las presentaciones, el miedo de pararte al frente, el miedo de explicar un plan de compensación es válido. Otro de los miedos muy grandes que existe en este negocio es el miedo
Y si le presto un producto, si le doy a degustar y no me lo devuelve o se lo acaba o agarra de más, estoy perdiendo dinero. Es un miedo muy válido también. Todos estamos llenos de miedos y yo creo que todos nos podemos conectar con alguno de esos miedos, pero solo aquellos que están dispuestos a ganar son los que están dispuestos a actuar a pesar del miedo, a ponerse esos guantes, enfrentarse a la rocota, al obstáculo enorme del miedo y empezar a pegar sabiendo que te van a doler las manos, sabiendo que a lo mejor te van a brincar, que te vas a rasguñar, que te va a doler, pero al otro lado está lo que verdaderamente deseas. Acuérdate que todos tus miedos están anclados por un deseo muy grande que tú tienes. Es una manera de tu cerebro de protegerte cuando identifica que puedes estar en peligro. Ahora, ¿ya identificaste cuál es tu miedo más grande en el negocio? Entonces ahora ponle realidad a ese miedo. Si me paro al frente para hablar, que es mi miedo más grande, ¿qué es lo peor que puede pasar? ¿Me voy a morir? No, tu vida no está en riesgo. Si le hago esa llamada a esa persona que la traigo en mente todo el tiempo, pero que tengo miedo que me vaya a decir que no, que vaya a pensar otra cosa, o que ya no quiera ser mi amigo porque porque opina diferente acerca de la industria, ok. ¿Y qué es lo peor que puede pasar? Que te diga, ya no quiero ser tu amigo, te vas a morir, ¿no? Que la gente opine mientras tú ganas dinero, ¿qué es lo peor que puede pasar? Que te digan, ah, sí, fracasó como ingeniero, por eso ahora vende. Pues sí, pero a lo mejor vendiendo te va mejor que como te iría como ingeniero. ¿Te moriste? No. Si esta gente, si estos tres ejemplos que yo te puse actúan a pesar del miedo, cuando su vida está en riesgo, ¿qué te detiene a ti? Que tu vida no está en riesgo para cumplir los sueños. ¿Qué te detiene a ti que no te vas a morir por dar una presentación? No te va a pasar nada. De nuevo, voy a hacerte la pregunta, ¿qué es lo peor que puede pasar? ¿Que te equivoques? Ahí te va un tip. Si tú das una presentación de negocio a gente nueva por primera vez y te equivocas, la gente nueva no tiene idea que te equivocaste. Ya después corregimos. Pero ellos no saben que te equivocaste. Para ellos, probablemente tú dijiste, ah, no, suena súper interesante, hoy está súper bien. Ellos no saben que la cajeteaste. No pasa nada. Oye, vas a dar un Zoom, un entrenamiento, vas a hablar acerca de tu testimonio, vas a contar tu historia. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Que te equivoques en las fechas, a nadie le importa. No están para escuchar los detalles. Cuando tú pasas al frente y cuentas una historia, la gente te está escuchando a ti, está tratando de leer tu evolución, no necesariamente lo que estás diciendo, sino cómo lo estás diciendo. Esa es la importancia de la emoción, ¿sí? Tu vida no se pone en riesgo cuando tú enfrentas tu miedo más grande dentro del negocio, ¿ok? Y otra cosa que es importante es que es uno de los miedos más grandes, ya lo habíamos dicho, es la opinión, el miedo a la opinión de los demás. Levánteme aquí su mano, pongan un 5 en el chat, quien todavía a estas alturas de su vida, quien todavía tiene un poquito de miedo, aunque sea chiquito, de qué es lo que vaya a decir la demás gente de ti. Que todavía te importe un poquito la opinión de los demás. Es que, ay, ya la viste, ay, se me hace que anda enferma y abajo de peso se me hace que anda enferma. Oye, ya lo viste, anda de canijo con otra. Oye, ¿ya escuchaste el chisme? Fíjate que andan y son novios y se me hace que, ¿no? Si todavía eso te afecta, entonces date cuenta que el monstruo, en realidad, ese monstruo gigante, ese perro tan grande,
en realidad es un cachorrito, porque la gente que opina de ti no te da de comer. La gente que opina de ti no te paga las cuentas, lo hace tu trabajo. La gente que opina de ti no vive tu vida, ni tiene tus sueños, ni tiene tus metas. Entonces, dice el señor Gary Vee que te importe un carajo la opinión de la gente. Haz a pesar de la opinión, porque la opinión de la gente cambia. Lo que no cambia y lo que tienes que trabajar constantemente es la opinión que tú tienes de ti mismo. No dudes de ti. Cree en ti por sobre todas las cosas y las cosas se van a empezar a dar y los monstruos se van a empezar a ser más pequeños y los obstáculos se van a empezar a ser más endebles. ¿Sí? ¿Cuál es la cosa más grande en tu vida, independientemente del negocio? ¿Qué es lo que te hace llorar de miedo? ¿Que te paraliza? Y haz el mismo ejercicio. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Que me separe de una persona con la que no soy feliz. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Que tenga que volver a empezar. Que tenga que hacerme cargo de mis hijos. ¿Y qué es lo peor que puede pasar? Mucha gente lo hace todos los días. Y todos esos miedos, hay algo que es muy importante también. Como haces una cosa, haces todas. Si tú empiezas a dudar de ti en una sola cosa, vas a empezar a dudar de ti en todo lo demás. Entonces es el trabajo más grande que tienes que hacer todos los días. Y es un trabajo, como dicen los alcohólicos, de un día a la vez. Solo por hoy no voy a dudar de mí. Solo por hoy voy a trabajar en mí, en mis miedos y en mis debilidades y en mis áreas de oportunidad para hacerme un poquito más fuerte. Porque de eso se trata al final del día el camino, ¿sí? Cada vez que sientas que el miedo se pone más grande, cada vez que sientas que el miedo se empieza a convertir en este monstruo que te quita el sueño, que te da ansia, que te estresa, que te enferma, pregúntate qué es lo peor que puede pasar. Y si tu vida no está en riesgo, entonces empieza a tomar acción. Porque aparte, aquí es donde entra otra cosa, tomar acción. El señor Gran Cardón dice que hay 4 espectros de la acción. Lo estoy leyendo justamente en un libro. El libro se llama La Regla de Oro. Si lo quieren leer, está buenísimo. Este espectro de acción son 4 grados, le llama él, de acción. Yo lo veo más como una línea que tiene un principio, un final y pues, como un termómetro, ¿no? Estos 4 niveles o estos 4 grados de acción es el más fuerte, el más poderoso, es la acción masiva que ya todos conocemos. ¿Qué es la acción masiva? Es hacer casi con locura obsesiva algo por un periodo de tiempo determinado para obtener algo diferente que el resto de la gente no tiene. Luego está la acción regular, la acción normal, lo que todo mundo hace, el estándar, la media, ¿no? No, pues es que yo tengo que ir a trabajar de 9 a 5 y de 9 a 5 y lunes a viernes y los viernes me tengo que poner muy contento y los lunes me tengo que poner muy triste y porque es lo que todo mundo hace. Y luego está el nivel del retraimiento, los que dejan de hacer por miedo, dejan de hacer por malas experiencias. ¿Sabes qué? Es que yo no voy a volver a salir a dar una presentación porque yo vi que se estaban burlando de mí, porque me equivoqué, porque dije una tontería. Y entonces, ¿sabes qué? Mejor me voy a encerrar en mi capsulita, me voy a retraer y ya no, que lo haga alguien más. Y entonces impides tu crecimiento, dejas que tus fallas, dejas que tus fracasos construyan sobre ti un mausoleo y te vayan enterrando vivo poco a poco. Esa etapa de retraimiento es súper peligrosa. Ya no me quiero enamorar porque todos los hombres son iguales, porque todas las mujeres son iguales, mejor soltero, ¿no? Te retraes, dejas de vivir la experiencia porque tienes miedo y entonces empiezas a construirte una armadura. Pero lo malo de esa armadura es que te defiende y está muy bien, pero no te deja crecer, no te deja avanzar, es muy pesada. Y así con todo en tu vida.
Esa etapa de retraimiento es una etapa muy, muy, muy peligrosa, porque es la etapa en donde la gente dice, sí quiero hacer un negocio, pero es que la vez pasada que vendí por catálogo me quedaron a deber mucho, entonces ya no le voy a dar mi catálogo a todos, nada más se lo voy a dar a algunos y le voy a decir nomás a mis amigos, porque no le quiero decir a la gente, porque no, qué tal que no funciona? Y entonces tú solito frenas tu crecimiento. Y está la etapa de los que no hacen nada, el grado de los que no hacen nada, ¿no? Que para mí, te digo, es el extremo opuesto a la acción masiva y todos los espectros tienen alguna similitud muy grande. Y para mí, el espectro de la acción masiva, contrario, el opuesto, el de no hacer nada, requiere la misma acción masiva, pero en un enfoque negativo. Porque la gente que no hace nada allá afuera, la gente que no hace lo que tiene que hacer, invierte enormes cantidades de energía, invierte enormes cantidades de tiempo, de trabajo y de creatividad para poner pretextos para no hacer las cosas. Porque se requiere un chorro de creatividad para explicarle a tu esposa o a tu esposo por qué no te salen las cosas cuando no estás haciendo lo que tienes que hacer. Se requiere un chorro de creatividad y muchísima energía para poner un pretexto de por qué llegas tarde. Mucha energía. Se requiere muchísima energía para no levantarte. Dice el libro, y me voló la cabeza cuando lo escuché, requieres muchísima energía para no levantarte en las mañanas cuando pones la alarma. O sea, se han percatado de la cantidad de energía que se tiene que utilizar para escuchar el despertador, abrir los ojos, levantar el dedo, ponerle el snooze, ¿no? El reprogramar y volverte a dormir y en 10 minutos volver a abrir los ojos, volver a mover el dedo. O sea, ni te duermes, ni descansas y estás ocupando el doble de energía en hacerte, perdón por la palabra, en hacerte güey, entre que te duermes y despiertas, te duermes y despiertas. Pierdes energía, pierdes tiempo y encima el discurso mental es otros 5 minutitos. Y esos 5, o sea, requieres un chorro de energía para no hacer. Requieres un chorro de energía para no llamar a esa persona. ¿Por qué? Porque requieres energía para frenar tus sueños. Requieres energía para frenar tus acciones. Se requiere mucha energía para decir, es que le tengo que hablar, no, ay, tengo que lavar los trastes, no, es que no puedo, el niño, ¿no? Tengo que darle de comer al niño. En realidad es acción masiva a la inversa. Si tú el día de hoy no estás haciendo lo que tienes que hacer para obtener el éxito, analízate muy bien porque probablemente estás haciendo todo lo que sí tienes que, perdón, estás sí haciendo todo lo que no tienes que hacer para no tener resultado. Estás invirtiendo tu energía del otro lado del espectro. El secreto para los campeones es la acción masiva. El secreto para ser el número uno es la acción masiva. ¿Por qué? Porque es hacer todo lo que tienes que hacer repetido y aburrido. Un campeón deportista Usain Bolt tenía que correr todos los días. ¿Ustedes creen que disfrutaba correr todos los días? Por ahí hay un documental en Netflix que yo les recomiendo que lo vean. O sea, el tipo ya alucinaba correr las zapatillas. Para los que no saben, las zapatillas de atletismo tienen piquitos, son spikes para agarrarse bien al piso y no lesionarse. Bueno, pues todos los atletas de velocidad tienen todos los muslos perforados, porque los spikes se les clavan en los muslos. O sea, ustedes, o sea, y los ven en los entrenamientos y están todos chorreados, sangrando. Y no importa, el sueño es tan grande que la acción masiva surge a pesar del dolor y se convierte en una acción diaria, constante, aburrida, aburrida. Todos los días dar una presentación de negocio es aburrido, pero si te lo hemos dicho hasta el cansancio, que es parte del sistema para tener éxito, mantente haciéndolo. Porque aparte la única diferencia que hay entre Julia, que hay entre Marco, que hay entre Elena, la única diferencia que hay entre ustedes y Alejandra Torres y Armando y Adriana y la gente que está teniendo resultados es el tiempo que llevan en el proyecto haciendo las acciones correctas.
Es la única diferencia, porque tienen miedos como tú, tienen vicios como tú, tienen detalles como tú, tienen vidas complicadas, tienen problemas. Son igual a ti, tienen 2 ojos, tienen 2 orejas, tienen una boca, tienen 2 manos, tienen familia, tienen que resolver, tienen que hacer, tienen que ir, tienen que bajar, tienen que pagar la misma gasolina que tú tienes que pagar, tienen que comprar los mismos productos que tú tienes que comprar. La única diferencia entre tú y ellos que ya tienen un resultado es el tiempo que llevan haciendo las acciones aburridas. Haz las acciones aburridas y hazlo a pesar del miedo. Es lo único que necesitas. ¿Quieres dejar de tenerle miedo al miedo? Empieza a hacer a pesar del miedo. Lo peor que puede pasar es que no te salga. Y en lugar de retraerte y de ser esos que se encierran y ya, lo intenté, no me salió, ya. Imagínense si el ser humano tuviera esa mentalidad general metida en su DNA, en su ADN. No, pues ya no me salió, no, ya, ¿sabes qué? Me caí, ya, no, estaba aprendiendo a caminar, pues ya me caí, ya, no es para mí caminar. Voy a ser un gusanito toda mi vida. Te lo he dicho 1000 veces. En ti está algo que se llama perseverancia y que viene también en tu código genético. Necesitaste perseverancia para ser espermatozoide más rápido. Necesitaste perseverancia para multiplicarte cuando eras una sola célula y convertirte en muchas células para darle forma a un cuerpo humano. Necesitaste mucha perseverancia para sobrevivir 9 meses en la oscuridad y la humedad, dependiendo de alguien más que no eras tú. Necesitaste mucha perseverancia para respirar por primera vez. Necesitaste mucha perseverancia para sobrevivir los primeros meses. Necesitaste mucha perseverancia para aprender a caminar. Necesitaste mucha perseverancia para sobrevivir todos los días de tu vida a pesar de todo lo que te pasa. Y estás el día de hoy, no importa la edad que tengas, estás el día de hoy aquí porque eres una persona perseverante y resiliente, aunque te cueste trabajo reconocerlo. Lo único que tienes que hacer es dejar de dudar, empezar a creer en ti, empezar a hacer lo que tienes que hacer todos los días, lo aburrido, para empezar a lograr lo que tú quieres lograr. Dejar de tenerle miedo al miedo. El miedo está ahí, el miedo va a existir, el miedo es la razón principal por la que existe el coraje. El coraje no puede existir si no hay miedo. En la ausencia de miedo no hay coraje. Porque para que haya coraje, que es un valor que todo mundo le encanta y todo mundo dice, es que yo quisiera tener mucho coraje y el coraje, sí, está perrísimo que quieras tener coraje, pero el coraje no surge nomás porque sí, el coraje viene cuando enfrentas el miedo. El coraje sin el miedo no existe. Aprende a amarrarte tu calzoncito, tu cinturoncito y hacer a pesar del miedo para ser una persona con coraje. Para ser una persona valiente tienes que tener miedo. No hay un solo valiente sin miedo. Porque para que un valiente dé el paso al frente y diga yo lo hago, es porque está en la misma situación que todos los demás con el maldito miedo ladrándole en la nuca. La diferencia es que él hace. Para ser valiente necesitas tener miedo. El miedo va a estar ahí todos los días de tu vida. Y lo único que tú tienes que hacer es darte cuenta que no importa lo que hagas, no importa quién seas, no importa quién pienses, el miedo es omnipresente, el miedo existe, está ahí, pero el miedo es tan grande como tú lo alimentes. Si el día de hoy tú sales a hablar con esa persona y esa persona que tuviste, le diste 30 vueltas para invitarlo a tu oportunidad de negocio, por miedo, porque qué va a decir, porque qué va a pensar, y te dice no, perfecto, ya pasó lo peor. Lo peor que te puede decir es no. Si hoy es el día en el que tú decides pararte al frente, juntar a tus amigos o a tus amigas en la sala de tu casa, en un café y decirles, les quiero platicar acerca de mi proyecto, es la primera vez que lo voy a hacer, estoy empezando, no tengo muy claro todo, pero de verdad quiero que lo sepan, quiero que lo escuchen.
las cosas van a empezar a pasar. Porque el miedo va a estar ahí y todos tenemos miedo. La cosa es que el miedo deja de ser tan temible cuando lo haces de manera repetida. Si tienes miedo a hablar en público, habla en público para que el miedo, el monstruo se vaya haciendo cada vez más chiquito. Siempre va a estar ahí. Te lo digo, uno de mis miedos más grandes toda la vida era hablar en público. El primer día que me pararon enfrente de una presentación, me dieron un micrófono y me dijeron, vas a presentar al que va a platicar, al líder. Y yo agarré y salí con mi micrófono, que me temblaba así la mano. No pude decir hola. No me salieron las palabras. Mi pánico era tan grande, mi pavor era tan grande que no pude hablar. Se me apagó el cerebro. Me pusieron mute. Y entonces entró alguien y me agarró del hombro y ya, sí, le di el micrófono y salí. Lo peor que había yo imaginado que me pudiera pasar, me pasó. ¿Saben qué fue lo mejor de eso? La siguiente vez ya me había pasado lo peor, así que solo había manera de mejorar. Si te pasa lo peor, qué bueno, porque entonces ya no hay otra forma más que seguir avanzando. De mi parte sería todo. Muchísimas gracias. Espero que algo de lo que yo haya dicho, mencionado hoy, te ayude en algún área de tu vida, te ayude en tu negocio. De verdad, piérdele el miedo al miedo. No come, no, bueno, sí muerde, pero no mata. A menos que tengas miedo de aventarte sin paracaídas de un edificio, bueno, eso sí mata, pero los miedos normales no matan. Hazlo con todo y miedo, dicen por ahí. Es lo único que tienes que hacer. Haz lo posible. Es lo único que tienes que hacer. Viniste a esta vida para tener, para ser, con un propósito. ¿Cuál es tu propósito? Identifícalo. Por ahí dice un autor que a mí me encanta, que es el señor Simon Sinek. Él dice que él admira muchísimo el programa de 12 pasos de Alcohólicos Anónimos, porque es un paso que cambia vidas. Y que el paso más importante que él ha identificado dentro de ese programa es el número 12. El paso número 12 es ponerte al servicio de alguien más. El servicio, ayudar a alguien más, es un gran propósito de vida porque te hace trascender. Y, y estamos en un vehículo que te permite ayudar a muchísimas más vidas. Te permite cambiar tu vida poniéndote al servicio y ayudando a crecer a los demás. Es hora de hacerlo, es hora de perderle el miedo, es hora de enfrentarte a lo peor que te puede pasar y darle la vuelta. Cuídense mucho, que tengan un excelente viernes. Échenle muchísimas ganas. Acuérdense que sábado y domingo son grandes días para prospectar. Cuídense, por favor, usen su cubrebocas, lávense sus manos. Nos vemos muy pronto. Hoy, por ahí hay presentaciones presenciales en Veracruz. Tenemos presentación también, tenemos evento con los líderes Moisés Vázquez y Paulina Eras en Apizaco, Tlaxcala. Ahí me parece que también hay presentaciones de negocio en Guatemala, así que lo único que tienes que hacer es pegarte. Si no tienes cerca una presentación, ármate una, ya te lo he dicho. Pide ayuda por teléfono, pide ayuda, apoyo con un Zoom, con tu línea ascendente. Y bueno, pues cuídense mucho, que tengan un excelente fin de semana. Nos vemos el lunes con toda la Universidad de Liderazgo. Y la única diferencia entre el 97% de las personas y el 3% que lo tiene todo es que ese 3% hace lo posible. Cuídense mucho. Hasta pronto. Chao.